De empacar bolsas en un supermercado a el escenario más visto en Estados Unidos. Estamos hablando de Benito Martínez Ocasio de Vega Baja, Puerto Rico, quien estudiaba comunicaciones en la Universidad Pública de Puerto Rico, que mientras hacía eso preparaba su música, iba a París de Marquesina y trabajaba en este supermercado, y ahora la historia lo convierte en este personaje icónico, no solamente de la música y el género urbano, por decirlo así, sino que mucho más allá de la cultura y de la identidad puertorriqueña. Así que aquí tengo a mis dos amigos, a El Boricuazo y a Llorel, y estamos hablando de todo esto que está pasando, y quisiera comenzar contigo, Bori. A ver, Cuéntame. Puerto Rico es una isla pequeñita, 100 por 35. Cierto, Ya quedan menos de cierto. 3.2 millones de habitantes, creo. Pero Bueno, eso te lo puedo aclarar después, pero sí, 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 más o menos es la población. más o menos, ¿verdad? 3.2. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos hay la creencia, por ejemplo, si tú le preguntas a los puertorriqueños, si la mayoría de los puertorriqueños que nacemos en Puerto Rico emigramos. Muchos dirían que sí, porque dirían aquí hay 3.2 y allá hay 5. Eso no Claro. es cierto. La inmensa mayoría de los puertorriqueños que nacen en Puerto Rico se quedan en Puerto Rico, viven en Puerto Rico y mueren en Puerto Rico. ¿Cómo tú lo puedes saber? Porque de esos 5 millones que son nuestros hermanos, o sea, no quiero hacer clasificaciones, son los descendientes de esos puertorriqueños y son nuestros hermanos 100%. Pero en el censo de esos 5 millones te dicen cuántos nacieron en Puerto Rico. Y esos que nacieron en Puerto Rico son los que emigraron de aquí. Y los que emigraron son muchos menos que los 3.3 que estamos aquí en la isla. Así que la inmensa mayoría de los puertorriqueños que nacemos en Puerto Rico, nos quedamos en Puerto Rico, vivimos en Puerto Rico, amamos en Puerto Rico, crecemos en Puerto Rico, somos exitosos en Puerto Rico y morimos en Puerto Rico. Así que para aclararte eso, Pues que la mayoría de los puertorriqueños que nacen en nuestro país viven en nuestro país. mira, ni yo lo sabía, así que gracias por aclararme Es ese dato. importante porque siempre hablan de eso, de que la Sí. mayoría se ha ido. Eso es totalmente falso. Lo que pasa es que somos una diáspora muy fértil y de ese 1.2 ya hay 5. Pero vuelvo a aclararte, o sea, te estoy hablando de los descendientes de los que no nacieron acá, pero son tan puertorriqueños como nosotros. O sea, y así lo visualizamos. Pero el dato específicamente de que se crea que la mayoría de los puertorriqueños emigramos, eso es falso, todo lo contrario. Para la mayoría de los puertorriqueños, la emigración no es una opción. No es una opción. Brutal, brutal. Bueno, Bori, pero es una isla pequeñita. Puerto Rico es una isla pequeñita con historial colonial, ¿no? Con crisis económica. Con migración constante, que ya me lo acabas de aclarar, no es tan grande como lo pensamos, pero sí tiene una gran migración, ¿no? Hacia Estados Unidos. Sin embargo, produce artistas de un impacto global brutal y a niveles de verdad que masivos, si nos ponemos a pensar. ¿A qué se debe esto? A que somos, no te voy a hablar malo, te voy a decir, porque somos una jodienda, pero no te voy a explicar. Una cosa es una estrella. Por ejemplo, Olga Tañón. A mí me encanta Olga Tañón. Olga Tañón es muy famosa en América Latina. ¿Ok? Eso es una estrella. ¿Qué es la diferencia entre una estrella y una mega estrella? Que la mega estrella se conoce en el planeta entero. Por ejemplo, si yo voy a Rusia, no saben quién es Olga Tañón. Así que eso la convierte en una estrella. Pero si yo voy a Rusia, saben quién es Bad Bunny, saben quién es Ricky Martin. Ahora, con ese conocimiento, yo quiero que tengan esto claro. Óyete qué brutal, Carolina y Llorel. En América Latina hay 21 países. 21 países tiene América Latina, los 21 países principales. Puerto Rico es el primer país, número uno, número uno. Ningún país igual a Puerto Rico, ni México, ni Brasil, ni Argentina, ni Colombia. Puerto Rico es la cuna de las más grandes megaestrellas en la actualidad en el mundo entero, porque no es Bad Bunny nada más, que lo es Ricky Martin, es José Feliciano, Daddy Yankee. es Marc Anthony, porque es otra cosa. Cuando hablamos de boricuazo, hablamos de los de aquí y los de la diáspora, porque ellos son Claro, nuestros. O sea, yo te hablo de Marc Anthony como hablándote de alguien de Vega Baja, de Vega porque es Baja. mi hermano. Y yo te hablo de Jennifer como mía. O sea, nosotros, nuestra diáspora es nuestra. Pero lo que te quería decir era eso, de que Puerto Rico, óyete, lo que te estoy diciendo, Puerto Rico es, ningún país de América Latina hoy, ninguno, tiene más megaestrellas en el mundo de la canción como Puerto Rico. ¿Cómo es posible que un chispo de isla sea cantera de tanto y tanto talento? ¿Cómo es? ¿Cómo es Entonces, posible? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? ¿será el arroz y la habichuela?
Será el arroz y la habichuela, no sé decirte. Es ¿Será que, un país, y será estamos que, hablando de música, pero acuérdate que en mi trabajo nosotros hablamos de todas las áreas. Esa misma grandeza que tú ves en la música, la ves en ingeniería, la ves en astronomía, la ves en sí, medicina, la ves en ciencia, la ves en... sí. O sea, no hace lógica el tamaño de la isla con lo que produce No, no, no. a Pero, nivel y más allá de eso, yo creo que en todos los aspectos sí hacemos historia, pero en la música historia. en particular tenemos un enfoque especial y yo a veces me pregunto si tiene que ver con el coquí. ¿Será que nacemos escuchando el coquí constantemente y nos da el swing desde el inicio? Pero Carolina, tú eres puertorriqueña y Llorel también, y ustedes saben que nosotros venimos de un país muy musical. O Claro, sea, todo en Puerto Rico es música. Si hay, y ustedes son testigos de eso, si en Puerto Rico hay huelgas, sí, protestas, es a música, con es música. plena. O sea, el Nun- puertorriqueño se expresa con música a lo largo de su vida. Así que tú naces oyendo música, tú naces experimentando, toda tu vida está rodeada de sí, música, o sea que es un caldo perfecto para que sea la cuna de megaestrella. Pero total. óyeme, un momentito, esto no es de ahora. De toda Si la vida. nosotros hablamos de la época de los 50, estamos aquí haciéndote otro programa completa de Mirta Silva, de Daniel Santos, de Bobby Capó, de Sí, gente que hicieron historia en América Latina. sí. O sea que esto no es la excepción, esto ha sido así. Cuando nosotros hablamos ahora de Bad Bunny, que Sí. nosotros lo queremos muchísimo a Benito, en Puerto Rico le decimos Benito. Pero la primera mega estrella que Puerto Rico tuvo, así mega estrella, fue hace más de 100 años, fue Antonio Paoli. Ujú. Antonio Paoli era un cantante de De ópera. ópera. Óyete esto, Carolina, óyete esto, Llorel. El primer disco que se grabó en la historia de la humanidad de ópera, la voz que grabó es la de Antonio Paoli. El Wow, primer disco de ópera en el mundo, en el wow. 1907. Y tú oyes a un puertorriqueño de Ponce. Ahí no es la excepción, es la regla. Coño, y eso no Es lo la regla. sabemos, tantas cosas que no sabemos, Bori. Bueno, Llorel, quiero ir contigo. Comentaba de la historia de Bad Bunny, el bagger que trabajaba en Econo, que es de Vega Baja, que como te decía, iba a los paris de Marquesina, soñaba con ser artista, hacía su música, la publicaba en SoundCloud y de repente logra este éxito masivo. ¿Por qué esa historia de Bad Bunny resuena tanto con nuestra identidad, con los puertorriqueños? Porque siento que todo el mundo de una forma u otra se identifica con esta historia. Totalmente, yo creo que algo que decía el boricuazo, yo creo que es súper importante, es que nosotros crecemos alrededor de música. Yo creo que hay algo ahí sumamente caribeño. Derek Walcott, el poeta caribeño, hablaba de que hay algo en las Antillas que nosotros tenemos que aprender de otra manera. Son los colores, los olores, la forma que nos relacionamos, y yo creo que la música está muy ahí. Y en relación a tu pregunta, Caro, yo creo que realmente Benito es como el primo baja, que a veces uno no está de acuerdo con las decisiones que toma. Por ejemplo, cuando salió con una Jenner, una Kardashian, uno lo toma personal, pero sigue siendo el primo. Que a veces mete la pata, pero lo logró. Entonces, cuando uno lo ve en estos escenarios como el Super Bowl, quizás el escenario más importante de los Estados Unidos y quizás del mundo, es como ver a ese primo que lo logró, que llegó a esa tarima. Y en cierto sentido, yo creo que para nosotros los puertorriqueños, tanto aquí o allá, donde quiera que eso sea, es como que lo estamos logrando junto a él. Lo vimos crecer. Benito logra este éxito, un chamaquito, cuando tenía 20 años, 22 años, empieza a publicar esto en SoundCloud, empieza en los paris de Marquesina, empieza a Ujú. sonar, luego empieza a hacer música, Arcángel le da esa yompita Sí. para que entre a esos espacios. Entonces uno lo ha visto crecer también y lo ha visto, yo creo que hemos visto también una maduración tanto como artista, como musical, como política, que muchas veces hablamos de que este disco debí tirar más fotos, es como el disco más político, pero Benito ha sido político desde hace mucho tiempo. Y es como uno defina eso también de la política. Así que para contestar tu pregunta, yo creo que es nuestro. Como decía el Bori también, es esta mega estrella que se conoce en Rusia, que uno puede ir a cualquier parte del mundo y está sonando. Yo estaba en Holanda haciendo una investigación y de momento lo que sonaba En era Holanda. Benito. ¡Qué éxito! Brutal. Eh, Cuando uno está así también yo creo que se vuelve un poco como si fuese,
el representante de Puerto Rico en todas partes del mundo. Entonces hay algo también de ese orgullo de ver un puertorriqueño en estos espacios y que resulta que es el primo, Benito. ¿Y por qué ese efecto de sentir que es como el primo? ¿Es que Benito es demasiado real, demasiado auténtico, no está viviendo el cuento ese de demostrar que él es una persona muy VIP? O sea, ¿por qué ese efecto del primo es lo que sentimos con Benito? Creo que es precisamente eso, de que lo ha mantenido real. Benito es alguien que yo creo que realmente él siempre está hablando para y por los puertorriqueños, y ha logrado el éxito, está en la cúpula global del pop, o sea, codeándose con Taylor Swift, con Beyoncé. Jay-Z fue quien hizo que esto posiblemente sucediera en el Super Bowl, y es alguien que ha llegado hasta allá hablando de su puertorriqueñidad, no perdiendo esa esencia, ese norte. Y yo creo que este disco es una reflexión de él también de qué significa para él ser puertorriqueño después de haberse ido. Y él lo mencionó en una entrevista con Susi Esposito. Él hablaba de que realmente él estaba un poco tratando de comprender qué significaba ser puertorriqueño para él luego de haber estado en Los Ángeles. Entonces lo ha mantenido y ha llegado y ahora no es rico, sino millonario, perdón, Muy bien, billonario, millonario. dice él. Entonces ha llegado ahí billonario sin dejar de ser del barrio, ¿no? Y yo creo que eso también, hay algo ahí que hace que uno conecte, porque una cosa es ser billonario y estar desconectado y estar comiendo caviar eh, y otra es ser billonario y estar hablando de lo que pasa en la esquina, lo que pasa en el barrio. Entonces yo creo que eso hace que también no solamente sea el primo, sino que es nuestro y todavía ha llegado a este espacio el Super Bowl hablando español. Ujú. Recibió el premio del mejor artista de MTV, la primera vez que un artista hispanoparlante lo recibe, y él no fue ni a la ceremonia, él recibe este premio en Yankee Stadium completamente lleno, y dice que agradece el premio porque lo recibe sin haber cambiado su idioma. Ese fue el mismo día que besó a una mujer y besó a un hombre, Sí, que también es importante que ese beso que da, mucha gente dice, ah, que él estaba queerbaiting, pero realmente le estaba respondiendo a una conversación que estaba pasando en Puerto Rico cuando Toquicha y Villano Antillano se besan y salieron un montón de reggaetoneros a criticarlas. Y esa fue la respuesta de Benito. Entonces, él no solamente estaba recibiendo este premio haciendo historia sold out Yankee Stadium, sino que estaba todavía respondiendo a lo que pasaba en la escena musical bien local en una discoteca pequeñita en Santurce. Entonces Benito se mantiene también esa esencia conectado. Benito se ve por las calles, se retrata con los sí, chamaquitos de la sí, escuela, se tira la foto. Entonces yo creo que eso hace también que esa sí. casita, que sé que el Bori estuvo por allá, que esa casita sea la casita donde uno se imagina creció, ¿no? Entonces yo creo que eso mantiene esa Perfecto. esencia. No, brutal. Ok, vamos ahora a hablar del reggaetón. A ver, el boricuazo, sé que estuviste en la casita de Bad Bunny, en ese ambiente de perreo y también cultura, ¿no? Y también un poco de salsa, bomba y plena, porque este álbum de Bad Bunny de Debí Tirarme unas fotos es una mezcla de toda la identidad musical De verdad puertorriqueña. que sí. Y hablando de eso, el reggaetón siempre fue en sus inicios, ¿no? Como criminalizado. Era una música que Sí, era el sí, underground. Y de repente vemos esta sí, evolución con todos estos artistas, incluyendo Bad Bunny, que la llevan a claro. el pop general, se convierte en el pop, no solamente el reggaetón, sino también el trap. Cuéntame de esa historia del reggaetón. ¿Cómo resume la historia del Fíjate, reggaetón y el cambio que dio y cómo se define con nuestra identidad de puertorriqueños? ok, fíjate, es bien interesante lo que estás preguntando, pero es también interesante saber que ese prejuicio que hubo al principio con el reggaetón, lo ha habido con otros géneros a lo largo de la historia, con la salsa, mi hermana. Sí, La salsa hoy es, por ejemplo, la de Héctor Lavoe, todo eso son clásicos hoy. Busca el periódico en esa época, claro. los hablaban de títeres, drogadictos, o sea, y sin embargo, aunque tú no lo creas, mi hermana, la plena de Puerto Rico fue También. prohibida en Ponce. La danza fue prohibida. O sea, hay muchos géneros puertorriqueños que cuando surgen son prohibidos. Sí. Entonces, cuando uno conoce eso, uno entiende que también el reggaetón entra en otro proceso de una música que es totalmente distinta para el oído del puertorriqueño, pero se va haciendo poco a poco familiar. Eso ha cambiado del cielo a la tierra.
Hoy hay reggaetón cristiano. Ahí tú vas a ver iglesias donde tienen reggaetón cristiano. Sí. Hay reggaetón de crítica social. Ujú. Algo que a mí me encanta específicamente de Bonnie, quiero darle las gracias a Llorel porque lo que ha dicho, porque de verdad, o sea, quedó perfecto lo que él ha dicho. O sea, yo creo que, pero perfecto es perfecto. O sea, él usó la palabra clave, primo. Es el primo, es el pana, es el que siempre está aquí con nosotros. Entonces, él dijo algo que yo voy a usar otra palabra, pero estoy usando lo mismo que él dijo. Puerto Rico ha visto la evolución. Aquel muchachito con gafitas y un ojo no es el de hoy. Sí. O sea, ha habido toda una evolución. Y esa evolución ha sido frente a los ojos del pueblo. O sea, el pueblo ha visto eso. ¿Qué pasa? Ahora, a raíz del disco que tú bien comentaste, perdóname, pero él ha multiplicado su fanaticada fuera de lo tradicional. Sí. Cuando yo voy allí, que me estabas hablando que estuve en la casita, en el concierto, fui para allá, había que estar. Oye, qué interesante, Caro, y oye, Llorel, cuando tú entras al concierto, antes, o sea, cuando la gente se está acomodando y lo demás, posiblemente 2 horas antes, mientras se está acomodando la hora, todo el tiempo, mi hermana amada, todo el tiempo, lo que había era música jíbara. Todo lo que, o sea, mientras la gente se está acomodando, lo que hay era música jíbara. Yo me atrevería a decirte, y esto es un tanteo, ¿verdad? No tengo forma de probarte. El 50% de la gente que estaba allí tenían pavas. Sí. ¿Cuándo tú ves en un concierto en Puerto Rico gente con pavas? O sea, ha habido como... Él no solamente llegó a los jóvenes, él llegó a los viejitos que están fan de él. Había que ir al concierto. O sea, tú no veías la muchachería, tú veías gente de todas las edades, de todas las edades. Y eso es algo que él ha logrado. Una cosa que a mí me gustó mucho de él, del reggaetón. O sea, ese reggaetón con el tiempo se fue puliendo. Acuérdate, hay mucha crítica al principio. ¿Por qué? Sí. Porque las críticas eran reales. Sí, era Es muy bien vulgar, vulgar. es muy fuerte, es muy... Pero ese reggaetón fue modificándose. Todavía queda. Pero tú ves una evolución. O sea, el Bad Bunny del último disco no es el mismo. Entonces, el pueblo puertorriqueño como que ha visto ese deseo genuino de él. Sí. O sea, es lo que decía Llorel. Uno lo ve genuino, uno lo Ujú. ve que está haciendo las cosas de corazón. Algo que a mí me impactó, por ejemplo, cuando Bad Bunny surge, cuando Bad Bunny sale con el ojo y lo demás, sí, él llamaba la atención y lo demás, y para nosotros era otro reggaetonero más de los 20 millones que hay en Puerto Sí. Rico. Pero, yo empecé a, acuérdate, yo no estoy, yo tengo otra edad, el reggaetón no es lo mío. Sí oí alguito, pero no era mi mundo. Cuando yo empecé a prestarle atención a Bad Bunny, fue cuando yo empecé a ver un muchacho reggaetonero con conciencia social. Y cuando pasó lo de los Black Matter, ¿te acuerdas? Black Matter allá en Estados Ujú, Black Lives Unidos. Matter. Él pintó la avenida Ashford, siendo un chamaquito. O sea, tú ves un muchacho con una conciencia. Cuando un muchacho de la altura musical de él en un micrófono está defendiendo a los transexuales. Sí. O sea, hay una conciencia social en él que realmente impacta, o sea, realmente impacta, especialmente a una generación que no tiene Sí. conciencia de esos problemas, Sí, sí. digamos. O Bueno, sea, él le trae a la no, consideración eso. Bori, como me estabas contando tu experiencia por tu generación, ¿no? Mi papá es un gran ejemplo de eso. Mis papás criticaban a Bad Bunny y lo veían como que, pero este loco, este no me gusta, ni lo querían en su escena. Y cuando pasó todo este cambio cultural, porque es un cambio cultural, ellos estaban los más fanáticos de Bad Bunny. Y a veces mi esposo lo relajaba y le decía, pero ustedes no lo criticaban tanto y ahora están, y ahora son que se sentaron a ver el El debut chavo del Agustín. video, a ver todos los videos los hechos históricos que se plasmaban ahí, que tengo que mencionar, Llorel fue el que los escribió para Bad Bunny, así que Llorel, bravo, excelente experiencia. Y bueno, sí, totalmente lo que estás diciendo. Ahora, Llorel, ¿qué crees? Yo siempre he pensado, mira, yo tuve una experiencia personal con Bad Bunny en el verano este del 2019, cuando las protestas contra Ricardo Rosselló. eh, yo cubrí eso como periodista y recuerdo yo estar en el escenario cuando Bad Bunny intervino junto a Residente y Ricky Martin y todos estos artistas. Y yo tocaba a Bad Bunny en la espalda y le decía, mira, danos unas declaraciones, vamos a hablar de lo que está pasando. Él ni me miraba, estaba como un robot así, era totalmente tímido,
no era nada mediático, incluso era la época en la que él se ponía la cosa esta en la Cierto que se boca, tapaba. que se Sí, tapaba, era muy, muy introvertido. Incluso recuerdo que René introvertido. estaba al lado de él y René sí me atendía y me decía, no, hablo contigo ahora, súper. Y él era como un robot, no, no reaccionaba. Lo que me da a mí a entender que es un hombre que, a pesar de lo que vemos, es tímido. Es tímido. Entonces, yo siempre he pensado que ese momento histórico en Puerto Rico, cuando pasó lo de Ricardo Rosselló, destapó en él una persona distinta, porque de ahí en adelante, sí, yo entendí que empezamos a ver más el Bad Bunny de causas Social, social. sociales, de luchas sociales, y ya era más explícito, ya era más expresivo. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo, Llorel? ¿Qué opinas? Pues sí, yo creo que totalmente. Yo creo que el verano del 19 marcó a todos los puertorriqueños, tanto en Puerto Rico como en la diáspora, pero también yo creo que el huracán María fue algo muy importante en su desarrollo. Yo creo que también yo tengo esta colega de la Universidad de Puerto Rico, Mayra Vélez Serrano, que le llama la generación de la crisis, es esta generación que nace en los 90 y principios de los 2000, es que lo único que conoce es crisis, ¿no? La Ley 7, luego la Junta, los huracanes, los terremotos, los cierres de escuelas, cortes de La fondos en la universidad, pandemia. la pandemia, todo esto, ¿no? Entonces Benito es de parte de esa generación. Y yo creo que Benito viene reflexionando sobre eso y, por ejemplo, hubo una protesta que se organizó frente al Capitolio en donde se pusieron unos zapatos representando las muertes de Sí, María. Mucho después, años después, Benito eh, puso en sus medios sociales que él había puesto sus tenis ahí. Cuando él los puso, él no alardeó, no dijo nada. Él fue como puertorriqueño Y y puso se sus sumó tenis. a la protesta y no fue sino hasta años después que él pone en los medios sociales que él participó y puso las tenis que fueron, de hecho, las tenis que tenía puesta la primera vez que él cantó en el Choliseo. Entonces, para él eran unas tenis que tenían una importancia sumamente grande y lo menciono porque Benito ha estado presente. El Apagón, por ejemplo, es una canción de él reflexionando los apagones que se viven en Puerto Rico, ¿no? Entonces, yo creo que él se ha ido politizando y el verano del 19 es importante para él, como fue para todos. Bueno, Benito estaba en gira en Europa y paró la sí, gira en Europa para ir a para Puerto ir. Rico. Y hubo un momento que yo creo que en las protestas del 19 estábamos como tomando lista de ver qué artistas estaban y quiénes no. De hecho, ¿Verdad, verdad? que fue como de momento y Daddy Yankee, ¿dónde está? Y no fue hasta después que apareció, pero había como, estábamos tomando, estaba Sí, Resident Evil, entonces uno iba viendo quién se iba sumando porque eso trascendió también la ideología política, era claro una que sí. de principios, ¿no? Y Benito estaba ahí, yo creo que para él era importante, pero sí, claro, yo creo que Benito es una persona muy reservada, que a veces uno lo puede leer como que no quiere interactuar, pero yo creo que viene de esa timidez, porque a pesar de todo, Benito es la mega estrella, Benito es el primo, pero Benito sigue siendo humano, y es Sí. un humano que, como decía el Bori, lo vimos crecer tras la pantalla, tras la... Entonces, yo creo que sí, él ha ido también como entrando en personajes y yo creo que también eso es lo que le da la esencia de ser tan genuino. Es Sí, una persona que... y yo creo que eso es parte de su éxito, porque entró a Hollywood de una forma bastante fácil. Hay muchos famosos que han querido entrar a Hollywood y él cae muy bien. En Saturday Night Live lo aman, lo han invitado yo creo que Lo más que aman. ninguna otra persona. Es como que tiene una No, magia y debe ser la autenticidad que ustedes están hablando, yo sin creo, duda. Ok, yo creo que la gente ve eso. total, total. La gente nos engaña, ¿no? Los que nos están viendo saben que somos gente nice también aquí, así que, Claro bueno, que sí. a ver. Bad Bunny no es americano. Bad Bunny no sirve. ¿Por qué Bad Bunny en el Super Bowl? Bad Bunny, él no es de aquí, no nos representa. Esos son algunos de los comentarios que salieron en Estados Unidos cuando se anunció que él iba a ser la persona que iba a encabezar el Super Bowl. Muchos de estos, pues, del grupo conservador, pero tengo que recalcar que no todos los conservadores estaban de acuerdo con esa opinión, pero sí fue algo que hizo bastante ruido. Incluso el presidente de Estados Unidos dijo que le parecía ridícula la decisión. Diciendo esto, Bori, ¿qué revela eso sobre la relación histórica de Estados Unidos y Puerto Rico? Porque somos ciudadanos americanos. Sí, sí lo somos. Aunque es bueno aclarar también que no todos los puertorriqueños son ciudadanos americanos, aunque la inmensa mayoría somos ciudadanos americanos, hay miles que tienen ciudadanía de otros países. Así que lo que a nosotros nos une no es ninguna ciudadanía extranjera, es tener todos una misma nacionalidad, no importa de dónde sea tu pasaporte. Este, Estados Unidos tiene, yo creo que Estados Unidos también está viviendo un proceso bien interesante en su historia.
Y yo creo que aunque lo que veamos hoy como bien negativo, todo lo que está surgiendo con la administración de Trump, lo veamos tan terrible, todo eso es un proceso que Estados Unidos como país va a tener que vivir. Yo creo que distinto a demostrar que esa gente que viene de afuera, lo que hacen es traer daño, la mentalidad general es que esa gente de afuera ya es parte de este país y que han contribuido en una forma increíble. O sea, si nosotros vamos nación por nación de los extranjeros que viven en Estados Unidos, hablando, empezando porque en Puerto Rico, en Estados Unidos hay diásporas de puertorriqueños hace más de un siglo. O Sí. sea, no estamos hablando de, desde antes de que Estados Unidos estuviera en Puerto Rico, ya habían diásporas. Recuerda que nuestra bandera nace en Nueva York, Ujú. porque allí era que los puertorriqueños se reunían para luchar contra España. O sea, que hay unos lazos con Estados Unidos de siglos, de siglos. Yo no sé si tú te acuerdas una historia que dan en Estados Unidos que se llama The Lost Colony. The Lost Colony, te estoy hablando de la historia de Estados Unidos, el principio de Estados Unidos. Hubo una colonia que se estableció y esa colonia se perdió. Y en la historia de Estados Unidos se conoce como The Lost Colony. Ok, ¿por qué te digo eso? Porque antes de que esos ingleses fundaran lo que es esa primera población inglesa, ellos estuvieron en Puerto Rico, todos esos ingleses. O sea, antes de que pisaran lo que hoy es Estados Unidos, ellos estuvieron en Puerto Rico. Entonces, el primer fuerte inglés que se construye en todas las Américas, lo construyen ellos en Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a entrelazar la historia de los países, te das cuenta que la presencia no solamente de los puertorriqueños, sino de los que llaman todos los extranjeros, es impresionante. O sea, Estados Unidos sin extranjeros no sería Estados Unidos. Y eso se sabe. Fíjate cómo los puertorriqueños, nosotros tenemos ya una juez en el Tribunal Supremo, Ujú. Sonia Sotomayor. que es Sonia, pero las tres universidades en Estados Unidos que más matrícula tienen, el presidente de esas universidades son puertorriqueños. Entonces tú empiezas a ver esa influencia, esa presencia en la milicia, Sí. en la televisión, en todas las ramificaciones de la sociedad americana, hay puertorriqueños que se han destacado brutal. Y así mismo ha sido con todas las otras nacionalidades. ¿Qué pasa? Lo que puede pasar ahora, distinto a lo que Trump cree, es que Estados Unidos empieza a reconocer la importancia de esa gente que ha estado nutriendo, porque es que Estados Unidos es un país de migrantes. Ujú. O sea, ¿a cuándo tú señalas quiénes son de aquí y quiénes no? Si llevamos más de un siglo o si los mismos mexicanos ya vivían ahí. Ujú. O sea, yo creo que Estados Unidos está viviendo un proceso bien importante histórico y que lo que va a salir de esto es mucho, es muy positivo. O sea, va a haber un Estados Unidos mucho más inclusivo, va a haber un Estados Unidos mucho más. Fíjate qué interesante. Es cierto lo que tú dices, que cuando anunciaron lo de Bad Bunny, hubo muchas críticas, Ujú. pero veamos el otro lado, hubo mucha gente americanos, Es estadounidenses, más el apoyo que la crítica, sin pero duda. increíble. Sí, Tú sabes algo que me gustó mucho, Caro y Llorel, que me encantó, y lo vas a ver en YouTube. Americanos, sí. gringos que no hablan español, diciendo que están aprendiendo Aprendiendo. español porque Bad Bunny les dijo, tienen 4 meses para que aprendan. Sí, Entonces sale este americano y lo dice en forma simpática, o sea, no lo dice en una forma negativa. sí. Bad Bunny dijo que tengo 4 meses para aprender español y lo cómico es que ellos aprenden, americanos, aprenden español pero tipo puertorriqueño. Sí, sí, sí. Entonces, Slang mira, boricua. Mike, ¿cómo tú estás? Que sí. Entonces, eso da gracia. Pero si tú analizas más allá del video, lo que tú estabas comentando ahorita de que él va a estos programas en Estados Unidos y lo reciben como el que tú decías, Sí, ¿cuál Saturday era el Night programa? Live y todos estos programas. Y Hollywood. Por Hollywood lo ha recibido con los favor. brazos abiertos. No, 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 yo creo que Benito ha logrado que también los americanos, que fuera de lo que le quieran plantar, son seres humanos también. Total, Ven que es un muchacho genuino. O sea, claro. ellos están viendo lo mismo que los puertorriqueños han visto. Porque vuelvo y te digo, si ha habido crítica, pero yo creo que hay un movimiento bien interesante porque yo no creo que hace muchos años en Super Bowl no había tanta promoción. Desde que lo pusieron a él, Sí, todo se incendió, sí. Ha roto todos los pero récords. ese programa lo va a ver el planeta entero. El El planeta planeta entero. entero va a ver ese programa.
yo estoy convencido, tú, ni Llorel, ni yo sabemos qué es lo que va a presentar él allí, pero yo estoy seguro, claro, que él se va a votar tan brutal. Entonces, los puertorriqueños estamos tan ansiosos por ver porque sabemos que él sabe lo grande que es esa experiencia, Sí, o sea, lo que significa en su carrera, lo que sí, significa para el país, para Puerto Rico, sí. que hoy ya estamos oyendo que él piensa cantar en español. Eso es algo demasiado grande. O sea, es un foro demasiado grande, es Sí, un mensaje, yo creo que muy te diría, es un contundente. mensaje demasiado grande. Y yo creo que es eso, los americanos están captando un muchacho genuino, un muchacho, imagínate, fíjate que él habla en inglés matadito, y Sí. él te lo habla ahí, él Pero te dice, lo yo estoy habla sin aquí, pena. O sea, cualquier otra persona dice, yo ya le está en este punto que hace entrevistas en inglés y tú lo escuchas. Y si sabes inglés, tú dices, uy, como tú dices, está matadito el inglés, pero lo está haciendo y es tan tierno. lo está Lo hace haciendo, como, y como lo ven, el primo que tú estás, ay, qué bien que está exacto. Por eso lo que logrando. Llorel dijo, o sea, Llorel lo dijo, yo lo vi aquí, yo dije, es Es eso, el es el primo. primo. Pero cuando tú logras convertirte en el primo de gente que no son boricuas, Sí, porque los colombianos lo sienten primo, los sí, dominicanos lo sienten primo. sí. O sea, él trasciende, yo creo, y vuelvo y te digo, estamos viendo un artista muy joven todavía. Lo que le Nos falta. esperan años, años de evolución. O sea, él va muy bien, pero hay años de evolución. Sí. Y yo creo que el pueblo está como bien ansioso por ver hasta dónde él va a llegar. ¿Y Entonces, qué va a es lo que hacer? decía Llorel, en todo lugar mencionando Puerto Rico, en todo lugar él lo menciona, Sí, en todo lugar nuestra bandera, en sí. todo lugar, o sea, él saca un momento para... Entonces, fíjate, él ha ido a todo, yo sé que tú has seguido su carrera ahora con este concierto donde él está Arrasa. arrasa, Y tiene un efecto, entre los... Bori, perdona que te interrumpa, tiene un No, efecto no, ok. en gente de otros países que lo hace sentir a ellos también muy orgullosos de su propio país. Porque ellos dicen, ¿Qué es tú ves? que él es tan orgulloso de PR que yo lo que quiero, yo quiero sentir ese mismo orgullo por Venezuela, por Colombia. Incluso hay un artista, Raiwana, creo que es que se llama venezolano, que está como que siendo ese Bad Bunny venezolano en este momento, que es así muy orgánico y ha inspirado a otros a esa misma dinámica. Incluso Estás después de dici- Bad es- Bunny, yo vi a Maluma siendo más colombiano. Yo vi a gente tomando posesión de su identidad y eso es bien importante porque esto va más Tú allá has de dicho ser algo. puertorriqueño. Mira, Caro, tú has dicho algo tan y tan importante y no lo había pensado. Cuando él tiene el éxito que tiene, que todos sabemos el éxito porque es muy reciente, eso fue contagioso. Esto que te voy a decir, nosotros al mes de que él sacó el disco, él lo sacó en enero, en febrero, nosotros en las redes analizamos cómo fue ese primer mes de Benito y el triunfo de él. Y lo que nosotros hicimos fue que nos metimos en los foros de YouTube a ver qué opinaban los que no eran puertorriqueños. Sí. ¡Ey, Caro! Increíble. Lo que le pasó a Hawái. Ok, tú eres puertorriqueña, Llorel es puertorriqueño, yo soy puertorriqueño, lo entendemos. Eso es un mensaje que lo entendió el mundo entero. Hay un video de un congresista en Costa Rica, en pleno parlamento, diciendo, porque nosotros no vamos a permitir que Costa Rica se convierta en Hawái. Fíjate, como un cantante. O sea, está diciendo, esto no va a ser lo mismo que Hawái. Yo estoy buscando los foros y encuentro un foro de un colombiano. Y él decía, si yo era fanático de Bad Bunny, ahora más. Sí. Porque ¿cómo es posible que él ame tanto su tierra? O sea, ¿cómo es posible? Yo daría la vida por tener en Colombia alguna mega Sí, estrella que demuestre ese orgullo, que demuestre sí, esa pasión. Aquí ninguna mega estrella te habla de Colombia ni te habla de lo grande que es nuestra tierra. Y lo que tú has dicho, que es lo que quiero remachar, ha sido como contagioso. Entonces, no solamente de extranjeros, en puertorriqueños. Hay artistas, inclusive reggaetoneros, que están sacando música relacionada a Puerto Rico o sí, cantantes de otros géneros relacionados a Puerto Rico, pero también hemos visto lo que tú dices, que es muy interesante, cantantes viendo en su cultura una riqueza. claro. Jóvenes, Maluma, pero que Latinoamérica es Sí. Y espectacular. que mira, y Llorel y Bori, que muchas veces nos han hecho sentir que somos menos, no solamente los puertorriqueños, sino que en general A Latinoamérica, todos. somos menos. Y creo que él levanta eso de que no somos menos. ¿Por qué? No somos menos y por eso él habla español, por eso trae su reggaetón, por eso trae todas las cosas. Ahora, Llorel, tú trabajaste en la curaduría histórica, ¿no? De este álbum de Debí tirar más fotos. Llorel redactó
los hechos históricos para plasmar, los que vieron en los conciertos, los que vieron en el álbum musical. ¿Por Brutal. qué era tan importante meter historia de Puerto Rico en este álbum? ¿Y cómo te sentiste tú siendo parte de esto? Bueno, para mí fue un sueño hecho realidad. Yo he seguido a Benito desde hace mucho tiempo. De hecho, yo tengo un altar para Benito en la casa. Lo he Tiene un San altar. Benito. Lo he visto en Estados Unidos varias veces, lo vi en Puerto Rico, lo vi en la gasolinera en La Loíza cuando grabó el video con Arcángel, que estaba en casa allá en Santurce y de momento alguien puso por Twitter, Benito va a estar en la gasolinera en La Loíza, en la Golf. Entonces mi compañero y yo nos montamos en el carro y llegamos y estuvimos ahí. Así que he seguido a Benito, de hecho trabajé a Benito, tengo un capítulo con mi compañera Aurora Santiago Ortiz que trabajamos las concepciones de nostalgia y la memoria histórica en Por Siempre, el primer disco de Benito, entonces que lo he estudiado académicamente. Así que cuando recibo esta llamada, para mí fue un sueño hecho realidad, pero realmente para mí lo importante es que yo me volví académico porque yo soy el primero en mi casa en ir a la universidad, el primero en tener un doctorado, primero en Ok. ser Wow. para sacar estos saberes fuera de la universidad, que por eso también admiro el trabajo del Bori desde siempre, porque es amplificar la historia. Y yo creo que Benito reconoció que tenía una plataforma enorme y él quería que esa historia fuese accesible. Cuando en las conversaciones Benito dijo, me comentó que él no quería que esta historia fuese para los estudiantes de la UPI porque los estudiantes de la UPI tienen acceso a la historia de Puerto Rico. Él quería que esto fuese una historia que fuese accesible para la gente de las barriadas y los caseríos. Es decir, él estaba pensando en cómo él no solamente le está reflexionando sobre la historia, la cultura, pero para él también era importante hacer la historia accesible. Entonces, por eso es que él decide que en los visualizers de YouTube apareciera con sus canciones la historia de Puerto Rico. Y habían cosas que él quería que estuviesen ahí. Él quería que hubiese historia de la represión. Él quería en Puerto Rico en el siglo XX, él quería que se hablaran de los gobernadores coloniales que eran asignados por el presidente, no elegidos por el pueblo. Entonces, para mí fue increíble poder redactar narraciones históricas, como mencionaba el Bori de la bandera, que se crea en el Comité Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico, en Nueva York, ¿no? Ajá. Ese tipo de cosas como, para mí fue bien importante que Benito, no solamente, yo el otro día, eh, estaba en Nueva York con Miguel Zenón en una charla sobre el disco de Debí tirar más fotos y algo que me capturó mucho fue que Miguel Zenón decía que Benito cuando incorpora la plena no es que está usando la plena como un soundtrack y él le graba por encima, él hizo una canción de plena. Así que yo creo que ahí también uno ve la intencionalidad de Benito y de hecho Café con Ron, yo no soy músico, así que yo no sabía esto. Realmente son cuatro plenas. Si uno corta la canción, realmente hay cuatro canciones en una. Wow. Entonces, Benito realmente no era que estaba utilizando la bomba, la plena, la salsa. Baile Inolvidable no es que él está sampleando salsa. Él hizo una canción de salsa que de hecho creo que fue la primera vez en Alemania que una canción de salsa llega a número uno. Eh, Increíble. En entonces, Alemania. no, o sea, yo creo que por eso para mí fue tan importante este proyecto. Aun si no hubiese colaborado con Benito, para mí hubiese sido súper importante porque también la historia se volvió de moda de nuevo. O sea, para las generaciones más jóvenes, eh, ahora era cool hablar de historia. Lo que decía el Bori ahorita también de las pavas. O sea, hay como una nueva como forma de apreciar la puertorriqueña y otra cosa que también ha pasado es que esta colaboración me abrió las puertas a hablar con muchos periodistas de todas las Américas. He hablado con periodistas también de Polonia, de Francia, pero en Wow. América Latina particularmente, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, mucha gente de los periodistas me han dicho, yo no conocía la historia de Puerto Rico. Y ahora es la primera vez que no solamente Benito hizo accesible la historia para nosotros en Puerto Rico y la diáspora, pero la gente puede aprender sobre la historia de Puerto Rico a través de Benito. Y yo creo que también que esto de lo que le pasó a Hawái fue tan impactante cuando uno empieza a ver los videos de gente en Palestina, en Venezuela, que grababan sobre extrañar su casa y demás. Es que yo creo que también la condición de exilio, decía el filósofo Edward Said, es la condición que marcó el siglo XX, la gente que se ha tenido que mudar sin querer mudarse de sus casas. Y yo creo que eso continúa en el siglo XXI y Benito capturó esa esencia
en ese disco y conectó no solamente con los puertorriqueños, pero sino con Exacto. con el gente mundo en todo entero. el mundo que, que extrañan su casa o que, y como ustedes decían, que yo creo que, Caro, lo que mencionaste y el Bori también es esta noción de que la gente siente como ese orgullo que se pega, o sea, es Se como pega. de momento Contagioso, es contagioso. Es contagioso. contagioso, porque de momento Karol G empezó a explorar los sonidos colombianos. Colombiano, sí. Cierto. Cierto, eso es De repente todo el cierto. mundo levantando bandera de sus países, pero qué bonito. Y quiero decir algo, yo sé, esto va a ser una opinión y la voy a decir, sé que puede ser controversial para algunos, pero tenemos claro que Bad Bunny no es el gran cantante. Bad Bunny no tiene la voz que le gusta a todo el mundo. Es una voz única que para algunos puede ser estridente y para otros puede ser cool. Que quizás no es, o sea, no es el mejor dotado musicalmente. Sin embargo, nos damos cuenta que hoy día, especialmente en el mundo de internet que vivimos, la gente busca más que simplemente el tema musical, que es muy importante. Mi esposo es músico, vengo de familia de músicos, pero buscan algo más y él se los dio. Él se los dio a nivel cultural, a nivel de identidad, de humanidad. Es el tema de llegar a la gente con el corazón, ¿no? Mira, Caro, déjame comentarte algo de lo que dice Llorel. Primero hay que felicitar a Llorel porque ese trabajo de historia está buenísimo. O sea, Súper. nosotros lo leímos, está muy correcto, está muy documentado. Pero era impactante. Llorel, oye esto que te va a gustar. Era impactante. Acuérdate que él saca el 5 de enero, porque él hizo todo a ¿cómo es que le llaman cuando tú vas a un lanzamiento? Un lanzamiento, Él una hizo todo estrategia. un lanzamiento y los jóvenes son fieles. O sea, él va a sacar eso a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, tanto los Ajá. chamas con el mundo Sí. entero, con... Ahí, ahí. Yo lo vi. Lo que yo te voy a comentar, Caro, yo lo vi. No uno, no 10, no 200 videos de los fans de él que hablando de las canciones leían la historia. O sea, ellos, ecuatorianos, colombianos, americanos, ellos leían la historia que había redactado. Entonces, ¿qué pasa? Eso que hizo Llorel no solamente es muy bueno, sino que cuca, porque quiero más. Qué interesante, quiero más. Y ha logrado que una generación que nosotros culpamos de que no tenían intereses en nada cultural, en nada idiomático, en nada histórico, ahora nos tienen locos porque quieren más, quieren conocer más, quieren conocer Más. más. Esto lo logró Benito. O sea, nosotros no podemos tapar el cielo con la mano. Él utilizó su plataforma para todo esto que estamos viendo. Por Ahora. ejemplo, tú te has analizado, y yo estoy seguro que Llorel, que es parte de ese equipo, lo tuvo que haber visto. ¿Cómo yo soy el artista? Yo soy Benito. Pero cómo yo crezco, pero hago crecer a todos los que me rodean. Él no estaba utilizando a unos jóvenes de la Escuela Libre de Música. Esos muchachos se han ranqueado. Se han ranqueado. O sea, entonces, él invita a distintos artistas a los países. O sea, él no solamente se luce él, sino que en su plataforma permite que se luzcan otros más. Otros. Los de Los bomba. de bomba, Yo sí. hablé con una amiga mía que me dijo, Bori, óyete esto, Caro, óyete esto, Llorel, aunque estoy seguro que ustedes lo saben. Ella es maestra de baile, de salsa. Y me dice, en todas las escuelas de baile en Puerto Rico hay un antes y un después de Benito. Me Sí. dice, si yo daba una clase de salsa a la semana, ahora di 15, Wow. Wow. te llenaron, Caro. Bueno, Se el llen... periodista de Estados Unidos, Jorge Ramos, no sé si lo conocen, Claro, mexicano, claro. muy fanático de Bad Bunny, se muere por entrevistarlo. Él empezó a coger clases de salsa por Bad Bunny también. Y es un señor Él me mayor, está contando. mexicano seguramente con tres pies izquierdos. Pero Jorge empezó a coger clases de salsa y me lo contaba. Y Excelente, viajó a Puerto Rico para excelente. su concierto y estaba fascinado, ¿no? Con todo esto. Y algo que dijo Boris, yo creo que es sumamente importante, es que no solamente él llegando allá arriba, es que está llevando a todo el mundo. O sea, esto de los muchachos de la escuela de música. Él dijo en esta entrevista con Susi Exposito, que es de las últimas, que fue la misma que él dijo que no incluyó a Estados Unidos, confirmó que no incluyó a Estados Unidos en su gira Por las para canciones proteger de a él. su fanaticada de ICE. Él también dice, ella le pregunta, ¿cómo te sientes de ser como el líder de una orquesta de salsa? Y él dijo, no, es que yo no soy el líder, yo soy simplemente el director y hago que todo el mundo resplandezca. Entonces yo creo que esa es la mentalidad, que no es solamente él llegar, sino es también llevar a todo el mundo. Así que yo creo que eso, quería recalcar que eso que dijo el Bori es súper Súper importante. importante. Y hay algo también que eso, volvemos a lo de humilde y genuino. Hay una barra, una línea en una de las canciones que él dice que a veces quisiera volver a las justas con Eladio,
pero los dos llegaron, la vida no es tan injusta. Entonces, él está celebrando el adiós, o sea, yo creo que esta celebración de que cuando Benito no es lo mismo que Jennifer López saque la bandera en el Super Bowl, que eso estuvo brutal y llevó a Benito y a J Balvin. Entonces, es J-Lo, o sea, pero no es lo mismo sacar la bandera que llevar a toda la tribu con él, que es con lo que está haciendo Benito, que yo siento que nos está llevando a todos al Super Bowl y está un poco también presentando una puertorriqueñidad compleja, las bellezas, las tristezas, lo complicado, y esto de que mencionabas al principio, Caro, de que Puerto Rico a veces no es importante en los Estados Unidos, ni el Caribe, ni América Latina. Es como algunos países más que otros. Yo creo que Benito está llevando también una visión de Puerto Rico como algo complejo, algo rico. Perdón, es que me No, 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 está emociono, me No, brutal, emociono. no, no, sigue, no, está sigue. genial. Esto después Está yo genial. después soy la que voy a Creo que pasar trabajo editándolo, escogiendo los mejores pedazos. a mí me parece fundamental que él no solamente está brillando él está haciendo que brillen todos los que están con él. Y yo creo que estamos todos con él en esa tarima allá en el Super Bowl. Mira, Caro, ahora que Llorel dice eso, te quería comentar que no solamente Benito logró que una salsa fuera número uno a nivel mundial, sino una plena. La plena. O También. sea, él logró, ya eso es un récord que él va a tener, una plena a nivel mundial, o sea, que fuera famosa y una salsa. A Entonces, ver, eso le ha dado un empuje a la salsa. Fíjate que él no estaba buscando eso, pero le ha dado un empuje a la salsa en Puerto Rico brutal y le ha dado un impulso a la plena. a la O sea, plena. fíjate cómo él va caminando pero sembrando, caminando pero sembrando. Entonces siguen cosechas, siguen cosechas, siguen... No, 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 es una persona, por eso te digo, Benito en Puerto Rico es muy querido. O Sí, sea, podrá ser muy criticado, pero yo creo que muchas críticas vienen por la política, por la porque él asumió política. una posición muy clara en torno a la política. Pero pregúntale a los puertorriqueños, yo creo que la gran mayoría pensaba igual que él, o lo que él escribió en los Billboard, nosotros lo hubiéramos escrito igual. Pero es esa conciencia, o sea, yo voy, fíjate, estos Billboard los pagaba él de su bolsillo. Claro, que Yo tengo que puede, se le llevar hace un fácil, mensaje. pero Exacto, pero yo, o sea, ahí lo que no es yo no voy a fácil, estar, ahí el dinero yo no no es voy a el estar yo problema. no voy a estar viendo esto desde afuera. O sea, yo quiero, y lo que ha habido es un impulso bonito Sí. a todo lo nuestro, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra... Otra cosa es que es contagioso, pero por ejemplo, él está presentando el mismo espectáculo en todos estos países y arrasa. Sí. O sea, Y es él un está tocando espectáculo plena, está boricua, tocando... puertorriqueño. Es increíble. Pero en México arrasó. En Costa Rica arrasó. En Santo Domingo eso es increíble. Sí, Entonces, ¿cómo él logra con algo tan puertorriqueño que ellos se identifiquen? Que era lo que decía Llorel, mucha de esta música, o sea, más allá de Puerto Rico, eso te demuestra lo latinoamericano que Puerto Rico es, porque esto de que lleguen grandes firmas y hagan mudar a la gente y se desplacen, eso es un problema mundial. sí, Y en América Latina eso es un problema todo el terrible. tiempo ¿Qué pasa. pasa? Cuando él saca lo de Hawái, Todo el mundo se identifica. nosotros entendemos que es un mensaje para nosotros, pero todos los países se identificaron. Digo, pero Sí. espérate, eso está pasando aquí también, en El Salvador. Ujú. Ellos lo decían, eso está pasando aquí en Honduras, eso está pasando. Entonces, déjame comentarte algo que es bien importante, porque yo nunca he visto algo igual en un artista, jamás, no importa el género. Yo fui al concierto. Yo te prometo, Carolina Amada, yo te prometo, mi hermano Llorel, que yo jamás en mi vida he ido a un concierto donde más veces haya un cantante repitiendo, abraza a tu mamá, besa a tu papá, Sí, abraza a tus amigos, visita al viejito que nos ha ido a visitar, entre canciones, en lo que fuera, soltaba el mensaje. Taca, sí, taca, taca. Los sí. viejitos, ¿quién hace eso? Y O sea, yo, ¿quién yo voy a hace eso? decir algo brevemente. Hay muchos artistas a través de la historia que han intentado hacer estrategias de mercadeo para encajar y implementar cosas parecidas, pero no ha funcionado. Y ahí va el tema a través de la autenticidad. Es que una cosa es tú Eso. querer ser algo por estrategia y realmente ser. Lo que decía Llorel ahorita, la historia de los tenis. ¿Cuántas cosas él no hizo antes de que lo viéramos social, activista social, por decirlo así, que no sabíamos? Porque él realmente es eso. Entonces, bueno, vamos a hablar del tema del Super Bowl que mencionaste. Llorel, quiero preguntarte. Él obviamente dijo que iba a cancelar su gira en Estados Unidos por el tema de las autoridades de inmigración. Pero obviamente el debate está en que inmigración ya ha dicho que van a estar en el Super Bowl. Y mucha gente dice, pero si él decía que no por este tema, ¿por qué aceptó lo del Super Bowl? Quiero saber qué opinas al respecto.
Totalmente, yo creo que es importante reconocer que la gente que tiene acceso al Super Bowl no es la misma gente que tiene acceso a un concierto de Bad Bunny. Es decir, los tickets del Super Bowl son Miles miles de de dólares. dólares. Entonces, el público que va a estar en el estadio es un público completamente diferente al público que va a ir a ver a Benito exclusivamente en un concierto si fuese en LA. Entonces, por ahí empezamos. Yo creo que fue algo sumamente político. Él, o sea, es el artista más grande del mundo, el mercado más importante para el consumo del pop, porque ya Benito trascendió del trap, del reggaetón, Ya, ahora es Sí. pop. pop. Entonces tenemos este artista que está compitiendo con Kendrick Lamar, que está compitiendo con Lady Gaga. Es el artista más grande del mundo y el mercado más importante en la lógica de mercado del pop es los Estados Unidos. Y él decidió por principios políticos, no incluir a Estados Unidos en su gira. Y algo que dijo el Bori que yo quisiera recalcar es que también eso demuestra lo latinoamericano que Puerto Rico es. Y cómo Latinoamérica es sumamente importante para Benito, genuinamente. Pero entonces lo invitan a la tarima más importante de los Estados Unidos, que es el Super Bowl, y él acepta. Yo creo que también hay algo, hay dos cosas que yo diría sobre esto. Primero, lo que mencioné, que el público no es el público que iría a ver a Benito, el público que él protegió no haciendo conciertos en los Estados Unidos. Y segundo, yo creo que Benito es alguien que aprecia los deportes. Bueno, es el dueño de los Cangrejeros de Santurce. Es alguien que sigue en la NFL. Esto es un Sí. sueño. O sea, no había forma que él dijera que no a estar en esta tarima. Y algo que yo creo que es bien importante que he hablado en estos días y que estoy escribiendo sobre esto, es que si Benito, mucha gente me ha preguntado, ¿tú crees que Benito va a decir algo político? Como dijo, por ejemplo, en el video de Nueva York, que sale un audio de Donald Trump en inteligencia artificial pidiéndole disculpas a los inmigrantes. Si él dice algo abiertamente político o no, el que él esté ahí es sumamente político. Que él hable y cante en español es sumamente político. Que en esa tarima se toque plena, se toque salsa, se toque bomba es sumamente político. Entonces yo creo que para mí eso es sumamente importante y yo creo que hay mucha gente que le ha dicho que es hipócrita por no incluir a los Estados Unidos y tocar en el Super Bowl, pero es que yo creo que son chinas por botella, son cosas bien diferentes. Un concierto de Benito a quien tiene acceso a pagar $15,000 por una silla para ver este juego. Entonces yo creo que sí, además una plataforma para él posicionarse políticamente. Ya Trump, como Sí, y enviar mencionaste, su mensaje lo social. Que como sí, dices, envió un aunque no mensaje. lo diga textualmente, aunque no diga algo textual, el estar ahí cantando en español lo es todo. Llevando la bomba y la plena Lo es que la va a todo, llevar, ya lo anunció. Él va a lo es llevar la todo, bomba, lo es la plena, la todo, música, lo que es él. Es lo único que ha dicho lo es y eso todo. solo habla por sí solo. Ahí van a- Lo que sí queremos ver es que con qué va a traer, porque estoy seguro que se va a votar. O sea, totalmente. Benito tiene Yo que tener espero. esto, o sea, todos estamos así. ¿Qué Nos hará? ¿Qué estamos hará? ¿Qué comiendo las hará? uñas. Sí, Sí, pero estamos ¿cómo te digo? Por lo menos yo, seguro de lo que va a ser espectacular. O sea, él sabe que no solamente es él, es Puerto Rico, es América Latina. Y eso es bien bonito, Caro, porque cuando tú oyes mexicanos, cuando tú oyes hondureños, cuando tú oyes venezolanos hablándote de Benito como si fuera el primo de ellos. Sí, el primo, el primo. O sea, él ha trascendido también, porque acuérdate, no solamente la defensa del puertorriqueño, él también, los mexicanos, o sea, él también aboga, él Sí. habla de ellos también. Así que todo el ponerlo ahí, tú no habías dicho que si esto era, ¿cómo era que decía? Si esto era una estrategia Ujú. o si era inclusión, pueden ser las dos realmente, pero como estrategia fue la mejor del planeta, porque hace tiempo un personaje no había creado toda esta efervescencia en torno a esa actividad, que creo que es ahora, ¿no? El 8 de febrero, si El no me 8 de febrero, equivoco. ¿sí? sí, totalmente. Eso yo creo que es sumamente importante porque Benito no necesitaba en la NFL. En la NFL necesitaba a Benito. Lo has dicho muy bien. Porque Correcto. ellos también quieren expandirse internacionalmente, han hecho juegos en Brasil, han hecho juegos en Europa. Entonces, hay una lógica también de mercado. ¿Quién es el artista más grande del mundo ahora mismo? Claro. O sea, Bad Bunny. que sí, Taylor Swift es grande, pero es grande para un público angloparlante. Angloparlante. ¿Quién es el artista más grande globalmente? No hay otro, es Benito.
Entonces, ellos necesitaban más a Benito de lo que Benito necesitaba el Super Sí. Muy Bowl. bien, Sí, y muy bien. también que yo creo que hay un tema de, a pesar de todo el mensaje que podamos recibir de distintos lados en la política estadounidense, hay un tema de que los hispanos son la comunidad de mayor crecimiento en Estados Unidos y que los hispanos, no todos, o sea, en su minoría ven el fútbol americano, ven el soccer, ven otro tipo de deporte. Y ahora con este Super Bowl de Benito, de Bad Bunny, porque ya hay este trend de que no es el Super Bowl de los equipos, es el de Super Bowl de Benito, van a traer a un De montón de Benito. gente que quizás nunca en su vida se han conectado a ver el Super Bowl y el ver el fútbol americano y quizás después de esto se convierten en fanáticos del Super Bowl. Así que es una Exacto, gran exacto. estrategia también para atraer la comunidad latina y refleja lo poderosa que sigue siendo la comunidad latina para la economía, para el mercado y la estrategia publicitaria, porque si no, él no hubiera estado ahí, definitivamente. Totalmente, Definitivamente. Bueno, totalmente. para cerrar, chicos, una cosita que les quiero preguntar. Ok, cuando uno mira a Bad Bunny, uno ve éxitos, ve números, ve todas estas cosas que hemos estado conversando. ¿Qué creen ustedes que el mundo entendió de Puerto Rico con Bad Bunny y qué creen que todavía les falta por entender de Puerto Rico? Bueno, yo creo que así como primer impacto, Caro, yo creo que el mundo vio lo rico que Puerto Rico es, la riqueza de Puerto Rico. O sea, él lo puso en una bandeja. Mira, mira la riqueza de mi patria, mira la variedad de la música, mira la belleza de su gente, mira el talento silvestre. Albizu Campo decía, en Puerto Rico hay tanto talento que se da silvestre. Pues eso fue lo que él hizo. Yo creo que él ha puesto a Puerto Rico, o sea, yo creo que el mundo está impactado de saber que esa pequeña islita tenía tanta y tanta riqueza. Y déjame decirte, no hemos hablado de otros asuntos también, cómo el fenómeno de Benito ayuda al turismo de Puerto También. Rico, cómo eso ha generado que mucha gente a nivel del planeta preste atención por Puerto Rico cuando posiblemente hace 6 meses ni pensaban en el país. Así que yo creo que lo que él ha expuesto es, yo vengo de esta tierra, conoce su riqueza, mira cuán rica es. Y Yorel, ¿qué crees tú que todavía le falta al mundo por entender de Puerto Rico? Mira, yo creo que primero yo estoy sumamente de acuerdo con lo que acaba de decir el Bori. Yo creo que este disco particularmente demuestra la riqueza y la complejidad que es Puerto Rico, que va más allá de este tropo del paraíso tropical, que quizás alguien que no es de Puerto Rico lo ve como una isla tropical y ya, yo creo que demuestra esa riqueza que decía, y me encanta esa cita de Albizu que mencionaste, Bori. Pero ¿qué falta? Yo creo que parte de lo que falta es reconocer también las complejidades que Benito habla en el disco, porque también Benito también habla del desplazamiento, de cuestiones La del energía colonialismo. eléctrica. Entonces yo creo que todavía falta eso, pero es un proceso que se va dando y yo creo que Benito también, yo creo que a veces ponemos demasiado en los hombros de Benito. Benito es un artista. Benito, él está también un poco comprendiéndose el mismo. No podemos esperar que Benito nos salve, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que por ahí también va la cosa de que a veces le tiramos demasiado a Benito y Benito, una vez le preguntaron en una entrevista en Nueva York si él quería ser gobernador de Puerto Rico, si alguna vez que quisiera entrar a la política, y él dijo, mira, no, yo soy artista, yo no soy político. Lo que pasa es que es el artista más grande del mundo, entonces yo creo que por ahí... eh, eso yo creo que es lo que falta aún, pero yo creo que no le toca a Benito hacerlo. Eso le toca a la gente misma reflexionar. Y una cosa también que a mí me parece importante de esta pregunta es que comprender la historia de Puerto Rico hace que la gente comprenda una historia bien complicada y difícil de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que yo creo que en Estados Unidos no se enseña Puerto Rico, porque sería enseñar el colonialismo estadounidense, sería enseñar el imperialismo estadounidense. Y yo creo que el que Benito está ahí, aunque él no mencione eso, hace que la gente reflexione sobre, oye, ¿qué es Puerto Rico? Es un estado libre asociado, es una colonia, Ujú. es un país. Entonces, nosotros tenemos eso claro como puertorriqueños, pero para el público gringo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que falta y está pasando. Yo creo que simplemente yo espero que él siga siendo humilde, que siga siendo el primo y El lo vamos a primo. seguir viendo. El primo. El primo se quedó Nos el quedamos. primo. Eso me Hashtag el gustó. primo. Hay que El viralizar ese primo. hashtag con Benito.
Por Bueno, favor, por Bori favor. y Llorel, ¿tienen algo más que decirme? Ya vamos a cerrar, llevamos una horita aquí hablando. Mira, Caro, primero que nada te quiero dar las gracias primero porque por ti conozco a Llorel y me encanta su trabajo y te prometo, Llorel, que de alguna forma lograremos tú y yo contactarnos. Claro que sí. Caro, gracias por tu trabajo. Te quería dar las gracias por esta entrevista, te quería dar las gracias porque también profesionales como tú, que eres puertorriqueña también, estás haciendo programas como estos que nos ayudan a darle más fuerza al trabajo que ya está haciendo Benito. O sea, Benito está creando una efervescencia, pero personas como tú le dan enfoque a esa efervescencia. Así que te quería dar las gracias por la invitación. Y nada, la expectativa es total en Puerto Rico. Acuérdate, yo estoy en Puerto Rico. La Hay expectativa es cines que van a total. poner el Super Bowl en el cine para que No la me gente pueda digas, por verlo. Ya hay en favor. Puerto Rico eso. No, Imagínate y tú tú, sabes que aquí la gente es embelequera, van la- a poner pantallas públicas y la en la NFL tiene que placita de estar San Juan. celebrando porque eso todo es mercadeo para ellos. Es que no había Qué mejor brutal, persona. qué brutal. Nos los vamos a gozar, nos los vamos a gozar. Definitivamente, hasta aquí en Madison hay espacios que ya los puertorriqueños se están organizando, están rentando Watch espacios para party. ver eh, y Qué quería éxito. hacer énfasis en lo que dice el Bori y agradecerte también, Caro, por el espacio y por la amplificación y por seguir resaltando esta cultura y complejizándola también y haciendo que la gente reflexione, que yo creo que eso es sumamente importante y nada, agradecido totalmente. No, Y de haberme, o sea, para mí esto es un privilegio enorme, Bori, tú no sabes cuán No, a mí me emociona también. estar aquí en diálogo contigo, así que Te lo agradezco. agradezco muchísimo, hermano. ahí se comparten los El... contactos. A los dos yo también les doy las Sí, sí. gracias. De verdad, para mí un honor y gracias por lo que están haciendo. Los admiro profundamente.